No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra forma de llegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia, el hoy y aquí. Esta, esta cita que francamente parecería bueno, sin duda lo es, de carácter espiritual, y que podría venir de un texto de New Age o de desarrollo personal, de superación personal, etcétera, etcétera, viene de un ensayo, en realidad es el cuerpo de un ensayo con algunos temas, precioso, maravilloso, profundo, bello, bien escrito, con estos toques maravillosos filosóficos, míticos, espirituales, del maravilloso autor argentino Ernesto Sábato. Esta invitación al presente, esta invitación a que la plenitud de la vida y el alcance de la eternidad, esta cosa tergiversada que estamos buscando con llenarnos de acciones y de prestigio para ver si algún día podemos medianamente descansar o vivir en paz, no se va a lograr porque está cargada justo de neurosis, de metas que no nos corresponden, de situaciones que vienen básicamente del asunto de huir de una angustia que implica la nada no productiva, la nada que lleva a esa situación en la que se supone que no trascendía en mi existencia. Y el mínimo para que se salve esa especie de que no trascendía en la existencia, pues está en tener hijos. Tener hijos es solo el asunto de asegurar que mi sangre, comillas, mi legado se queda y el mundo puede estar de cabeza a partir de simplemente esa situación. Ser padre implica muchísimo más que el acto biológico, aunque bueno, por ahí no va el tema de la resistencia de Ernesto Sábato. Es bellísimo que la resistencia ante los problemas que plantea Sábato, ante sobre todo la deshumanización brutal de una sociedad como la nuestra, de los elementos geopolíticos, económicos, sociales, culturales que apuntan a desaparecer lo mejor de nuestra humanidad, Sábato la contraponga con la resistencia, y que la resistencia no es una batalla frontal, no es una batalla ni siquiera, no es una batalla, no es un asunto violento. En ese sentido, la resistencia, la permanencia en en esta humanidad, en este regalo divino, regalo universal que implica reconocernos como seres humanos, viene puesta por la belleza, por la literatura y por el reconocimiento del presente. No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, en este momento justo, en este aquí y ahora. Y otra forma de llegar a lo universal, nuestra individualidad, lo que hace cuando se coloca en el instante, cuando se coloca en el presente, no es que aparezca y no es que se muestre un Aleph de Borges, no es que se muestre la gran experiencia espiritual, lo que sucede es que reconectamos, recordamos, retomamos que somos parte de esta universalidad, y que no hay manera más plena de acercarse a ese proceso que a partir de la circunstancia del hoy y el aquí. No importa qué esté pasando afuera a nuestro alrededor, conectarnos con el hoy y el aquí es lo que nos da la universalidad, aún dentro de nuestra individualidad, mientras no sea neurótica. Entonces es un texto cargado de belleza, perdona, de profundidad literaria, de psicología, sin que sea esa la especialidad, bajo la experiencia del maestro Sábato, bajo el recorrido vital de la belleza, de lo que ha leído, de lo que ha vivido, genera esta profunda reflexión que es la resistencia en este ensayo. Aunque no está, digamos, cerquísima de la muerte, con su sabiduría, es una obra de mucha madurez del maestro Sábato, empieza a establecer esa posibilidad, empieza a ver el horizonte de esto que llamamos muerte, y él empieza entonces a acomodar esta herencia, a dejar estos mensajes para los que nos hemos quedado y para los que vendrán, de su propio legado artístico, literario, sin ninguna presunción, desde el asunto más humilde de un ser humano que aprendió a vivir con respecto a lo que a él mismo le ocurrió, que no tiene ninguna pretensión de quedarse a partir no se defiende a partir de soy artista, él dice soy un ser humano y soy este ser humano. Claro, este ser humano sabe reflexionar, sabe ir a profundidad, sabe escribir de una manera preciosa,
sabe generar pensamientos profundos y eso finalmente es el enorme agradecimiento que tenemos como lectores de esta obra, La Resistencia, de Ernesto Sábato. El maestro Sábato nació en Argentina, en alguna provincia argentina, el 24 de junio de 1911 y falleció 100 años después, el 30 de abril del año 2011. En este canal de Máster Vidal en YouTube ya trabajamos del maestro Sábato dos clásicos en términos de la novela, que son El túnel, que es muy breve y es muy poderoso el texto, vale la pena que lo leas. Y luego si quieres acompañarnos aquí al seguimiento desde los niveles de lectura. Y tenemos también el trabajo de su novela sobre héroes y tumbas. También par de los clásicos del maestro Ernesto Sábato. Y hoy vamos a trabajar este que es mucho más breve, también mucho más reflexivo, pero profundamente humano, que es La Resistencia. Y ya te presenté la primera cita que trabajé de ese bellísimo texto. Hoy es miércoles 1 de febrero del año 2023. Dice el otro texto que seleccioné. En el momento, nuestras vidas nos parecen escenas sueltas, una al lado de la otra, como tenues, inciertas y livianísimas hojas arrastradas por el furioso y sin sentido viento del tiempo. Parecería, dice Sábato, entonces, que como que no tenemos conciencia. Por un lado está esta situación de estar habitando el presente, que es sin duda el esplendor del cual te he hablado en la primera cita, y por otro, en aras, en el hambre de permanecer, sobre todo por el temor de la nada y de desaparecer, vivimos también uh, sin revisar que hay un hilo muy sutil de nuestra historia, que tiene sentido, que nuestra vida la hemos fragmentado y de ahí entonces se desata una profunda neurosis. Yo lo vivo, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo asumirlo en mis momentos de paz. Hoy es el inicio de febrero, pero en octubre del año pasado tuve 28, 30 días súper agitadísimos de salir de casa a las 7 de la mañana y regresar a casa a las 11 de la noche con todas las labores que me correspondió hacer, así durante 4 o 5 semanas. Fue, fue complejísimo ese proceso. Y claro, bueno, dormía muy tranquilo en la noche, llegaba muy cansado y descansaba a plenitud. Y no obstante, pues mantenerse con todo el asunto del día. Hubo momentos en el día que fueron bastante pesados, pero fue muy satisfactorio. Ok, cuando esos momentos se relajan y entonces me toca y asumo como tal un diciembre, un fin de año muy tranquilo, donde hubo 6 o 7 días continuos, donde no tuve ningún compromiso, no tuve que salir a nada, absolutamente, es decir, no tuve una cita, no fui a visitar a nadie, yo me las organizaba, salía al cine, iba a comprar libros, caminaba aquí alrededor de mi casa, es decir, me mantuve activo físicamente, pero en realidad sin ningún compromiso. Los primeros 3 días, el gran elemento fue como tener que soportar esa calma, hasta que lo solté también y aprendí a relajarme y a generarlo de una manera muy disfrutable también. Y me gustó mucho que si octubre fue así súper agitado, el otro se regularizó, diciembre vino una calma. Ese hilo, ese subir y bajar, que no tiene que ver, que nosotros tendremos que aprender a sacar del margen de la productividad, del margen del hombre ocupado, del margen del hombre neurótico que está haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y construyendo cosas incansablemente y al final de cuentas enajenadamente. Tenemos que aprender a romper para encontrar que en nuestra vida hay esos espacios y que seguramente pueden ser más largos, habrá años que fueron más movidos que otros y que también en esos años que no son movidos, que son tranquilos, que son pacíficos, también estar en el aquí y ahora y vivirlo con plenitud. Por eso dice Sábato, nuestras vidas nos parecen escenas sueltas y que pareciera que el viento arrastra esas inciertas y levísimas hojas arrastradas por el furioso paso del tiempo, pero tienen un sentido. Y parte de esa resistencia, como se llama este ensayo, es aprender a encontrar ese conducto desde el momento en que aparecemos en este mundo hasta el último suspiro, hasta cuando se cierre. Todo ha tenido en realidad un ritmo, una melodía, una danza, diría Jodorowsky,
bailar esa realidad, acompañarla. Además, somos uno de los hilos en nuestra vida, estaría hilada por ese andar de nuestra propia existencia y que solamente somos uno de los hilos en compañía de otros millones, por supuesto, de otras conciencias, de las históricas anteriores a nosotros, de las contemporáneas, de las que se están yendo, de las que están por venir. Y entonces todo ese enredo de hilos que es nuestra vida y los cruces con los otros están sujetos a un orden que se nos escapa a veces por la inmediatez enajenante en la que nos movemos. Eh, Algo notable es el valor que aquella gente daba a las palabras, hablando de cuando él era joven, de los momentos en su vida, cuando las palabras eran importantes. Y él en ese transcurrir no habla como un viejo amargado pensando en que tiempos pasados fueron mejores. No, le ha tocado asistir al desgaste de muchos conceptos. Algo notable es el valor que aquella gente daba a las palabras. De ninguna manera eran un arma para justificar los hechos. Hoy todas las interpretaciones son válidas y las palabras sirven más para descargarnos de nuestros actos que para responder por ellos. La palabra ha perdido honorabilidad y por lo tanto construcción de nuevas posibilidades, construcción de realidades y compromisos de construcción de esa realidad. La palabra ha perdido valor, ha dejado de tener peso. Te amo, decirle te amo, en mi caso a una mujer, pudiera ser salir de una angustia, dejar la soledad. Es una especie de grito, de desahogo, de justificación de una necesidad. Y no es la posibilidad de un compromiso, no es la posibilidad de la honorabilidad que tiene que yo diga estas palabras que son solo como un ejemplo, pero en realidad pueden ser cualquiera. Eh, eh, Se han convertido en hablamos, parloteamos. Hemos estado en reuniones donde la gente suelta una cosa ahí que intenta ser como simpática o a la primera oportunidad, si vas a una conferencia, a la primera oportunidad incluso hay gente con la que no te conoces que está a tu lado y que empieza a charlar contigo cuando la atención se ha invitado, se requiere que esté en el ponente, está el conferencista hablando y aquí hay alguien que te está comente y comente y comente cosas. Es esa especie de necesidad, de este borboteo interior que implicará seguramente, tengo la necesidad de decir algo para ver, no sé si estoy excediéndome como de profundo, para ver si existo, para ver si mi vida tiene consistencia. Y se ha olvidado esa disciplina interior, ese trabajo interior de guardar silencio porque hay alguien que está escuchando, porque hay alguien, perdón, que está hablando, o porque nosotros mismos podemos manejar ese asunto de no quiero hablar y estoy escuchando. No, no es necesario, no es una descarga neurótica el estar parloteando todo el tiempo, porque eso lo que provoca es que las palabras, las oraciones, los discursos pierdan sentido, pierdan coherencia, con mucha facilidad. Yo a veces me he quedado con cosas verdaderamente abrumadoras, verdaderamente admirado de situaciones donde viéndome a los ojos alguien es capaz de decirme sí o no a alguna propuesta, sabiendo él o ella que no la va a cumplir. Brutal, brutal. Esas para mí han sido cosas radicalmente complicadas, ¿no? Sabiendo, o sea, mirándome a los ojos, alguien que me dice, no, no te voy a fallar en esto, lo voy a hacer. Y él en ese momento sabía o ella sabía que no iba a poder cumplir con eso y que de hecho no lo quería hacer y evidentemente no lo hizo. Y entonces, ¿cómo es que desgasta las palabras? ¿Cómo es que es capaz de decir, sí, me comprometo a hacerlo sabiendo que no lo va a hacer? Está mintiendo. Bueno, pues porque dice sábado, entonces, porque las palabras están desgastadas, porque ya no implica una construcción y un compromiso, porque han dejado de representarnos, están enajenadas. Se ha hablado tanto, se parlotea tanto, hay tanto en el medio que está diciendo que ya no importa entonces que lo que yo digo tiene un sustento, que lo que yo digo tiene una base. Y Sábato toca este tema otra vez como una resistencia para lo humano, como la resistencia ante estos vientos, lo voy a llamar yo en este momento demoníacos, estos vientos arrasadores, estos vientos superficiales, estos vientos sin consistencia, endebles, de instantes que no tienen profundidad,
de un entretenimiento nada más básico en la vida. Lo que quiero es que la vida transcurra. Tengo miedo a la muerte, pero me importa mucho que mi vida transcurra más o menos de manera rápida, como si me quisiera soltar la vida. Me abruma el compromiso de generar una vida útil y feliz, y entonces la voy desgastando por ahí, me voy distrayendo de ella para que no sea tan complicado su peso. Eso viene por un desgaste del lenguaje, y Sábato apunta a que parte de esa resistencia frente a estas cosas tenga que ver con recuperar el poder de la palabra, que justamente aquí lo hacemos. Todas las grabaciones que hay en este canal han tenido que ver con alguien que escribe algo, que apuesta por las palabras, que las transmite mediante un texto, y nosotros que las leemos, las escuchamos, las compartimos, las analizamos, las estudiamos, bajo la idea, aquí vendría una propuesta un poco subterránea de esto que estoy diciendo, bajo la idea de que las palabras para ti que estás compartiendo conmigo esta cápsula, y para mí que las estoy elaborando contigo a partir del texto de Sábato, que las palabras vuelven a tener importancia, que generan compromiso, que crean realidades, que tienen un peso específico para mover nuestra existencia, que me representan, que te puedes llevar mi discurso y yo puedo soltarte mi discurso y mis palabras, dejarlas en ti porque me representan, porque mi manera, no necesariamente la manera, mis palabras venidas desde mí son mis propios hechos, hablan de mí. Cuando mis palabras no se cumplen, cuando mis palabras son superficiales, cuando mis palabras son plásticas y vacías, significa también que eso es lo que yo estoy mostrando desde mi interior. Ahora, ante la vulnerabilidad o el fracaso de la razón, de la política y de la ciencia, el ser humano oscila en el vacío sin encontrar dónde enraizarse, ni en el cielo ni en la tierra, ni en lo psicológico ni en lo espiritual, mientras es atragantado por una avalancha de información que no puede digerir y de la que no recibe alimento alguno. Así como los alimentos chatarras que nos sacan en un fin de semana para no guisar, para no preparar nada, para salir del paso, así está la información que recibimos, vía cualquiera, pero quizá la peor, la charla entre nosotros mismos, que de por sí ha ido desapareciendo, y quizá todavía aún más abajo en términos del malestar, nuestra propia charla mental, la cháchara mental con la que andamos por la vida, con la basura que estamos rumiando literalmente, que nos mantiene apenas con vida, pero que no nos nutre. Eso es lo que hay que tener, muchísimo trabajo. Sobre eso va la resistencia, nuevamente, sobre el asunto de enraizarnos en la tierra, enraizarnos en el cielo, en nuestras creencias, en nuestra fe, a partir de vivir, como lo manifesté por medio de Sábato en la primera cita, a partir de vivir en el ahora y en el aquí. Y luego en esa posibilidad de decirlo, de decir yo estoy ahora y aquí, y este soy yo por medio de mis palabras, eso me da coherencia, eso me da una situación temporal y espacial que es una representación también de mi situación espiritual. Está tan cerca en realidad la manera de reencontrarnos, está tan cerca la manera de solucionar este abandono, esta soledad, esta brutal violencia con la que vivimos entre nosotros, está tan cerca que no la tomamos en cuenta. La tenemos tan aquí, tan cerca de nosotros, que no parecería, que en realidad no la vemos. Y es otra vez, como se llama este texto, la resistencia. Eso implica rearmar nuestra humanidad, rearmar nuestra capacidad de definirnos a nosotros mismos para generar justo esa sustentación, esa fortaleza ante las cosas que la existencia nos está marcando. Cuando hablo de la existencia, no hablo de una existencia filosófica, hablo de este mundo brutal, de este mundo que busca que seamos consumidores enajenados, de este mundo que nos manipula a partir del éxito, que nos torea literalmente, que nos provoca a alcanzar con nuestros cuernos del consumismo y de la insatisfacción. Estamos persiguiendo muletas y muletillas que solo nos provocan cansancio. Ok, siguiente. Entre lo que deseamos vivir y el intrascendente ajetreo en que sucede la mayor parte de la vida, las
las pequeñas cosas que no tienen ninguna trascendencia y en las cuales mi día se gasta, puede ser incluso en el asunto profesional, se abre una cuña en el alma que separa al hombre de la felicidad como el exiliado de su tierra. Ya está, tiene un orden maravilloso el texto del maestro Sábato. Eh, el aquí y ahora, y a partir de la reflexión del aquí y ahora, retomar mi diálogo, retomar lo que digo, que me convierte en hombre, que me convierte en mujer, que me convierte, no que me convierte, que me restablece como ser humano, con capacidad de definir mi realidad, con capacidad de definirme yo mismo. Y entre, dice Sábato, entre lo que deseamos vivir, el deseo, dicen otros textos místicos, el deseo debe estar, el deseo aparece porque es la invitación a la transformación del mundo, es el deseo a la mejora. Pero el deseo, una vez que aparece, lo tenemos que soltar. Yo deseo tal cosa y me aplico, si es que es inmediato, a la resolución de ese deseo. Si ahora mismo que termine la grabación de esta cápsula, son las 7:30 de la noche, voy a desear tomar un refrigerio o cenar, entonces me levanto, voy a la cocina y lo preparo. Y entonces el deseo aparece como motor de esa satisfacción o de esa necesidad. Pero si yo a partir de desear cenar de manera obsesiva le estoy dando vueltas y el resto de nuestra cápsula, los próximos 15 minutos, ese deseo me está rondando en la cabeza de manera neurótica, eso justo también provoca una vida insatisfactoria. Eso provoca también un desajuste. De forma que cuando yo esté en mi cena, estaré cenando mientras estoy pensando que estoy arrepentido porque no estuve concentrado en esta charla. Así es el ejemplo neurótico que nos atrapa brutalmente. Y entonces en ese intrascendente ajetreo en que sucede la mayor parte de la vida, en las pequeñas cosas que pareciera que nos tienen ocupados y que realmente no son importantes, vengo de la espantosa tortura, como lo he manifestado, si fuiste mi alumno, lo sabrás desde hace mucho tiempo, de la espantosa tortura de 3 días de juntas de profesores en el lugar donde trabajo. Absolutamente un ajetreo intrascendente, ocupados durante 5 horas haciendo lo que quieras. Y el resumen al final con un compañero con el cual hablaba era, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de estos 5 días de trabajo? Literalmente era nada. Es terrible porque además en el alma se nos queda el proceso de coartar nuestra libertad por la quincena. Es decir, estoy vendiendo mi tiempo. En realidad me están pagando por malgastar mi tiempo de vida en este sinsentido, en este ajetreo intrascendente, en este disfraz de profesionalismo, porque no está pasando nada, porque no hay nada que nos toque en el fondo. Yo mismo también me hago responsable de eso, porque yo mismo no lo provoco, porque no tengo otras posibilidades o no las quiero ver, o no asumo mi libertad hasta donde tuviera que asumirla. Y padezco esa medianía, ese engaño social de que estamos trabajando cuando sabemos en realidad que no estamos haciendo nada y que quisiéramos estar en otro lado y que estamos ahí porque entonces a la quincena y al día de pago voy a poder ir a cualquier lugar, al boliche, a tomar un café, a cenar, a bailar, a embriagarme con alcohol, para, paradójicamente, poder ver si puedo olvidar o si puedo superar estos momentos de este ajetreo intrascendente. Y entonces eso, dice Ernesto Sábato, nos lleva a vivir la felicidad, el concepto de la felicidad como hombres exiliados en su propia tierra. Decía ya con el texto anterior, estamos tan cerca de esta paz, de esta felicidad, que, que al no verla somos justo exiliados de nuestra propia tierra. Estamos exiliados, eso es brutal, pues, porque ¿cómo voy a estar exiliado de mi propio ser? ¿No? Las cosas y los animales no están exiliados de su ser. Esta, este bolígrafo es bolígrafo y no está exiliado de su ser. Aquí la gran cosa, el gran conflicto con nuestra libertad, con nuestras condenas, de las que hablan los existencialistas, es que yo puedo estar, de hecho no puedo, estoy y lo vivo enajenado de mi ser, estoy exiliado de mí. Soy Marco y sin embargo estoy lejos de ser Marco. Soy este ser humano, este hombre, y estoy lejos de ser este ser humano y este hombre. Parece paradójico y para la mente debe ser brutal. Y estoy intentando encontrarme un disfraz y una manera de reencontrarme. Está tan cerca, insisto, que no la podemos ver, pero bueno, para eso son
estos textos para acercarnos a esos procesos. Nuestras búsquedas, nuestros proyectos o trabajos nos quitan de ver los rostros que luego se nos aparecen como los verdaderos mensajeros de aquello mismo que buscábamos. Esto fue profundamente doloroso cuando lo leí, todavía ahora me emociona, porque particularmente con una persona en mi existencia me la he pasado juzgándola y me la he pasado esperando lo que mi cuadratura neurótica le ha exigido. Y en su rostro pacífico, en su rostro que yo juzgo de una mediocridad existencial, ha estado la paz, ha estado el amor, ha estado el mensaje más claro que yo tenía que recibir de esa relación en particular. Es doloroso por el desgaste, por la neurosis a que me llevó, pero en los rostros de las personas que están alrededor de nosotros están los mensajes más importantes de nuestra existencia y no los vemos. De nuevo por este ajetreo, por esta, por esta invulnerabilidad, por este engaño de producción en que hemos convertido la vida. Siendo a la vez ellos las personas a quienes nosotros deberíamos haber acompañado o protegido. Eh, es el cuidado de la manada, es el cuidado del grupo, es esta parte animalesca, pero por lo mismo muy noble, con instintos verdaderamente maravillosos, que hemos olvidado por esta fábrica cultural, por este hacernos desde la superficie, desde lo plástico, cuando no hemos acabado de ser nosotros cuando pretendemos convertirnos en otra cosa. Ahí sería, me parece que esa idea es la que podía resumir este párrafo. No he acabado de construirme cuando yo estoy buscando ser otro, ni siquiera vivo esa transformación, ¿no? Es entonces se me escapa el nombre, ahora se me fue el nombre, ahorita lo voy a recordar. Es una mariposa que en su capullo está preocupada. Ella naturalmente sabría pues que una vez abriéndose ese capullo saldrá una bella mariposa, saldrá una mariposa. Bueno, pues ella está preocupada, no vive ese proceso y está pensando desde ese capullo convertirse en águila o en león o en víbora o lo que sea, y es el proceso neurótico que nosotros vivimos. La cercanía a la muerte, dice Sábato, la cercanía a la muerte me enseñó a reconocer la mayor de las alegrías. La mayor de las alegrías en la vida que nos inunda. Esa es la mayor de las alegrías, dice Sábato. Hay que quitarse muchas telarañas de la cabeza para poder reconocer ese proceso que ahí está. La vida que nos inunda. ¿A qué se refiere en ese texto Sábato cuando está con la vida que nos inunda? Yo, por ejemplo, durante algún tiempo, ya no lo he hecho, pero sí lo alcanzo a reconocer, tomaba muchas fotos, me parecían maravillosas, me conmovían interiormente, de pequeñas ramitas, ramificaciones, florecillas, algunas de ellas que crecían no en la tierra. Entonces, por ejemplo, alguna vez entré a una casa y había un libro lleno de moho, y sobre ese texto, sobre ese papel ya envejecido y húmedo, salía una ramita de trébol. Otra justo en la ranura entre dos ladrillos en una pared, es decir, no hay tierra aparentemente, bueno, no aparentemente, no hay tierra como conocemos el proceso natural de crecimiento de las plantas, y sin embargo, ahí se dan, ahí crecen. Esta es la vida que en su proceso es abundante y que nos inunda, y esa, dice Sábato, la cercanía de la muerte, quizá la cercanía de la carencia, de empezar a presentir que eso ya no va a estar, es lo que lleva a valorar y decir la vida es inundante, es soberbia, no se detiene, es brutal, en todo aparece, ¿no? Basta de verdad. Incluso ahora sí honro las construcciones del hombre, ¿no? Todo lo que está ahorita frente a mí, al nivel de esta pantalla, recuerdos, libros, pastillas, sobres, un vaso, infusiones, libros, ya dije, agua, mis lentes, cuadros, los dibujos de mis hijos. Es, es, es llena de situaciones, de esperanzas, de regalos, de recuerdos. Es vida la que nos transmitimos unos a otros al final de cuentas. Entonces, la cercanía de la muerte me enseñó a reconocer la mayor de las alegrías en la vida que nos inunda. Ahí está
en el reconocimiento de la vida que nos inunda, aunque aquella, la vida que nos inunda, no es posible si la humanidad soporta sufrimientos atroces. De una manera muy fina, el maestro Sábato, que era de tendencias políticas de izquierda, plantea justo que eso que tiene sentido, no es solamente un proceso neurótico, no es yo en mi neurosis y en mi egoísmo no alcanzo a ver que la vida es plena y que la vida es inundante, sino también hay un asunto, pues, y un asunto real. Si estoy padeciendo sufrimientos atroces, no tengo tiempo. No, no es que no tenga tiempo, tiempo sí hay. No tengo ojos para ver la belleza de otra cosa. Se requiere ahí, finalmente, yo creo que mucho trabajo, mucha profundidad, un conocimiento muy a fondo de los asuntos del camino mítico espiritual. Y quién sabe si esos mismos traicionaran en algunas circunstancias elementos psicológicos como para decir, no puedo disfrutar de la vida si estoy enfermo, si estoy padeciendo esta atrocidad brutal. Recién te voy a presentar dentro de algún mes tal vez o un poco más una novela de Javier Velasco, divertida, muy divertida, y sin embargo el final es brutal, pues encarcelan a uno de los personajes y pasa situaciones ni siquiera directamente, solo las atestigua, brutales. No hay manera, pues, habría que renovar muchos de los conceptos, muchas de las estructuras mentales para darle sentido a esos abusos, por ejemplo, a esas situaciones violentas entre nosotros mismos. De ahí entonces que esta, esta cercanía de la muerte, dice Sábato, me permite ver que la vida que la vida inunda y sin embargo también comprende que no se puede, no la podemos ver todos porque hemos permitido estos sufrimientos atroces, provocados de manera directa o indirectamente con nuestro silencio, con nuestro abandono, con nuestros pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Creemos también y formamos entonces un mundo con situaciones y sufrimientos atroces. Y bueno, pues nada, la invitación con el mayor de mis ahíncos a que te acercas a este bellísimo texto. Debe estar en internet y el precio debe ser bastante accesible. Yo lo tengo en impreso, apareció de manera un poco accidental en mi vida, La resistencia del maestro Ernesto Sábato. Finalmente me despido de ti con esta reflexión sobre este último texto que yo elegí. He olvidado los grandes hechos de la vida. He olvidado grandes hechos. He olvidado grandes hechos de la vida y en cambio palpitan todavía en mi mano los encuentros. Eso es la resistencia, el contacto con las personas, los rostros. Palpitan todavía en mi vida, en mi mano los encuentros, los momentos de peligro y el nombre de quienes me han rescatado de las depresiones y amarguras. También el de ustedes, aquí se refiere a nosotros como lectores, también el de ustedes que creen en mí, que han leído mis libros y que me ayudarán a morir. Es muy bello, es profundamente bello, porque no es la despedida del héroe que consiguió el prestigio, la fama intelectual, la gloria literaria y ahora como un enorme torero, siguiendo, para seguir con mis ejemplos, este, de ese arte, se despide de la plaza. No, Sábato con toda humildad agradece a nosotros como lectores, pero a las personas con las que él estuvo de cerca, a los rostros con los que convivió, que lo sacaron de depresiones y amarguras, y que sobre todo este trabajo artístico, este trabajo de transformación del mundo, ha sido lo que le ha permitido, eh, lo que le ha ayudado a morir. Por supuesto que le ayudó a vivir, pero que le ha ayudado a morir. Y quizá ahí está el secreto. También por determinadas circunstancias, no tardo en presentarte un par de libros que hablan sobre la muerte. Ese tema ha estado rondando por ahora estos espacios de Máster Vidal en este espacio de YouTube y habría que refundamentar estos conceptos. Este trabajo que haces de la manera más básica en tu oficio, si vendes cosas, en la manera que te ganes la vida eh, y la manera en la que vivas o en la que utilices ese dinero con el cual te ganas la vida, concretamente con tu familia, en todos esos espacios hay rostros, hay personas y esas personas han hecho sin duda alguna los logros más importantes que tengamos
jamás se van a comparar con la sencillez maravillosa de la mano extendida, del rostro solidario que me ayudó en la vida a salir de mis depresiones y de mis amarguras y que sobre todo, dice Sábato, me han ayudado a morir. Todas las personas que han atestiguado mis obras en la vida han sido gente, en general, personas que me han ayudado a morir. Y ayudarme a morir implica que tuve una buena vida. Morimos con la proyección de cómo hemos vivido. De la manera en la que vivimos, de esa manera será proyectada nuestra vida. Está llena la literatura de obras donde eso es muy claro. No hay manera de tener una muerte pacífica si tu vida no fue pacífica. No hay manera de que esos dos conceptos naveguen en el mismo fluir si no son coherentes uno con el otro. Y bueno, pues así cierra La Resistencia, ensayo bellísimo, profundo, maravillosamente bien escrito, ensayo de mucha paz, de mucha humildad en plenitud de una belleza. Es una gran obra de arte que no presume de ser una obra de arte, este texto hermosísimo del maestro Ernesto Sábato. Muchas gracias por tu compañía y nos vemos en la siguiente entrega. Soy Marco Vidal y estoy para servirte.